Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos una vez más transmitiendo aquí en vivo. Eh, el miércoles pasado no pudimos hacerlo ya que por cuestiones ahí que se atravesaron, se complicó poder hacerlo, pero bendito Dios, ya estamos aquí para transmitir el día de hoy. Entonces, vamos a seguir con nuestra serie, la cual hemos titulado Familias de carne y hueso. Familias de carne y hueso. Es una serie que hemos estado viendo ya durante varios meses y sé que pausamos también algunos meses, por eso se ha alargado un poco más, pero bendito Dios, ya vamos a concluir, ya nomás nos faltan tres temas con el día de hoy, tres temas para poder concluir esta serie. Y como siempre lo he dicho los miércoles, esta serie en lo personal ha sido de mucha bendición a mi vida y espero que también sea de bendición para todos aquellos que escuchen esta serie o que están siguiendo esta serie, ¿no? Entonces, em, vamos a dar inicio el día de hoy. Este, vamos a entrar hoy con el tema, vamos a hablar en Familias de Carne y Hueso, vamos a hablar de un muchacho muy especial, de un joven pastor que se encuentra ahí en la Biblia, que es el hermano Timoteo, el hermano Timoteo. Y el tema que hemos titulado para el día de hoy en esta serie de Familias de Carne y Hueso, lo hemos puesto como Amado Hijo en la Fe. Amado Hijo en la Fe. Y para comenzar este estudio, me voy a ir al libro de Hechos, capítulo 16, versículo del 1 al 5. Hechos, capítulo 16, versículo del 1 al 5. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Ok, entonces claramente vamos a ver la vida de Timoteo, de este joven pastor, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha oído hablar de Timoteo? ¿Quién no ha leído esas cartas tan conocidas o dirigidas a ese pastor joven, como la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, de los consejos que Pablo le da a Timoteo, ya que era joven y estaba muy joven pastoreando una iglesia? También podemos ver ahí las advertencias que Pablo le da a Timoteo de estas cosas en las cuales él se iba a enfrentar para que no le tomaran por sorpresa. Entonces, cuando Timoteo conoció a Pablo, no era en sí un niño, no es que fuera un adolescente o alguien muy joven, quizás andaba alrededor de los veintitantos años Timoteo cuando se une a Pablo, y aún así en esa edad ya se distinguía como alguien que daba buen testimonio, no era muy conocido en la iglesia por ahí, entonces era conocido por ser alguien fiel, y los ancianos pues se fijaron en él, era alguien que sobresalía de la iglesia local, era algo notorio por todos los hermanos como él vivía, como él se conducía, y entonces fue que Pablo conoce a Timoteo y como que hay esta hermandad, ¿no? Como que hay vamos a llamarlo así, este ligue entre ellos, ¿no? Así se llegan a conectar de tal manera que Pablo pues decide a pedirle a Timoteo que lo empezara a acompañar en sus viajes misioneros. Entonces, Timoteo representaba la generación que estaba pasando de la era apostólica a la no apostólica y de la judaica mesiánica a la universal. Entonces, Timoteo estaba en ese trance de esa era apostólica, no apostólica, y de la judaica mesiánica a la universal. Entonces, a este iglesia universal. Entonces, me gustaría que viéramos en esta mañana la vida de Timoteo,
en 7 escenarios, que pudiéramos ver la vida de Timoteo en 7 escenarios. Y el primer escenario que vamos a ver en la vida de Timoteo, vamos a verlo como un hijo con ausencia de padre. Un hijo con ausencia de padre. Entonces no hay nada nuevo debajo del sol. Y podemos ver aquí que también Timoteo, pues era un hijo que no tenía un padre presente. No sabemos no sabemos si Timoteo era huérfano de padre o si realmente nada más la Biblia lo describe como que era un padre incrédulo y por lo cual ser incrédulo pues no estaba interesado en las cosas de Dios. Pero tanto en las dos cartas de Pablo a Timoteo, tanto como en el libro de Hechos, también que se menciona ahí, no se menciona a su padre, o sea, no se menciona ni su nombre, no se menciona, ni se ve pues que Pablo haga algún elogio a ese hombre, ni como cristiano, ni como padre terrenal siquiera, o sea, ya como cristiano, pues déjalo pasar, pero como padre terrenal, como alguien presente ahí en la vida de Timoteo, pues tampoco se ve. Entonces, por ello se puede creer que a lo mejor era huérfano, o sea, no tenía a su padre, o que nada más quizás era un padre ausente. Entonces, pero el libro de Hechos sí nos dice que era hijo de una mujer judía y era creyente, o sea, realmente cuando nos habla aquí que era creyente, pues era alguien que creía en el Señor. Entonces, pero su padre era griego, entonces al tener esta mezcla de judío con griego, pues Timoteo no era muy bien aceptado por los judíos porque Timoteo pues no estaba circuncidado, entonces no era muy bien visto por los judíos por tener esta mezcla de padres, tanto de griego como judío, pero pues tampoco era muy bien aceptado por los griegos ya que tenía sangre judía. Entonces quizás esto de que Timoteo no era muy bien aceptado por la sociedad, vamos a llamarlo así, ni muy bien aceptado por los judíos, ni muy bien aceptado por los griegos, quizás esto hizo que en Timoteo hubiese un carácter de timidez, que él fuera inseguro, como lo podemos leer en algunas cartas y lo vamos a ver en los siguientes escenarios. Era un muchacho muy inseguro, voy a llamarlo así, de sí mismo. Y Pablo por eso lo anima, Pablo por eso lo alienta. Entonces se puede creer que parte de su inseguridad también puede ser por esto, ¿no? Por esta mezcla de padres que tenía y no era muy bien aceptado por la sociedad. Entonces, tristemente, pues esto lo podemos ver, la ausencia del padre en muchos lados, lo podemos ver en nuestra colonia, lo podemos ver en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, aún dentro de la iglesia, ¿no? Con los padres que fallecieron quizás, o padres que se fueron de casa, abandonaron a su esposa, abandonaron a sus hijos, o quizás la madre se fue y abandonó a los hijos, abandonó al padre, y entonces terminan los hijos pues en este abandono, o quizás muchas veces el padre sí puede estar en casa, voy a llamarlo así, presente físicamente, pero con ausencia en los demás ámbitos. Siempre está ocupado todo el día en su trabajo, eh, o está muy ausente en la vida de sus hijos, tanto en el lado espiritual, no está presente ahí con ellos. Entonces, algunos estudios que los psicólogos hacen, dicen que en el caso del padre completamente ausente, el niño puede sufrir a medida que cree porque tiende a cuestionar su propia vida y su propio valor como persona. Fíjate lo que hace la ausencia de un padre, o sea, hace que el niño se cuestione sobre su propia vida y sobre su propio valor como persona. Puede crear una dependencia importante para el niño porque en su vida adulta tendrá dificultades para explorar, expandir sus horizontes y confiar en sus habilidades. En otras palabras, o resumido todo esto, crecen niños inseguros. La ausencia de un padre y sobre todo del padre, o sea, del paternal, hace que los hijos crezcan inseguros, inseguros. Y esto no lo digo yo y ni tampoco estoy hablando porque machismo, los varones, no, esto es un estudio que se ha hecho a lo largo de los años y es lo que han podido identificar, que cuando está la ausencia del padre, crecen niños inseguros. Entonces,
pero podemos ver ahí que Dios por su gracia y su misericordia comienza a levantar mujeres, así como la madre y la abuela de Timoteo, para comenzarle a dar dirección a sus hijos, para darle dirección a sus hijos. Y cuando digo dirección, pues obviamente esto es conforme a la palabra de Dios, no como direccionar a los hijos conforme Dios pide, conforme Dios quiere, conforme es su voluntad, y no como estas creencias que el mundo hoy en día enseña y estas ideologías que inclusive todas estas creencias del mundo y estas ideologías se han infiltrado en la iglesia, donde cuando la mamá es nada más la presente y el papá está ausente, es no necesitamos un hombre, no necesitamos a tu padre, no necesitamos que alguien más esté aquí, solamente quiero que te fijes quién hace más por ti, si hago yo más o hace tu padre, mira, tu padre nos abandonó, yo aquí siempre estoy, yo soy tu padre y tu madre a la vez, y con eso basta, ¿verdad? Con eso basta. Entonces, eh, cuando el Señor por ciertas circunstancias permite que la mujer pues empiece a direccionar y estar ahí por la ausencia de un padre, pues Dios quiere que tú como mujer enseñes a tu hijo a depender también de un padre, que Dios es su padre, que Dios está ahí, porque eso dice la palabra de Dios, que Dios es padre de huérfanos y esposo de viudas. Entonces debes direccionar a tus hijos, que tus hijos confíen en el Señor, que el Señor nunca los abandonará, pero todo esto lo vamos a hacer pues llevándolos a la escritura, a lo que Dios dice, a lo que Dios manda. Entonces, el primer escenario que podemos ver en la vida de Timoteo, repito, es un hijo con la ausencia de padre, o sea, su padre no estaba presente, ya sea si estaba muerto o lo había abandonado o no tenía un interés en Timoteo ni en las cosas del Señor. Entonces, la madre de Timoteo, eso hizo con su hijo al tener una ausencia de varón, una ausencia de esposo. Ella lo comenzó a llevar a las escrituras. Ella fue quien lo instruyó junto con su madre a Timoteo. Comenzó a hacerlo, ella comenzó a enseñarlo. Al ver que su padre estaba ausente ahí, repito, de la forma que sea, pero la Biblia nos habla de una ausencia, entonces desde ahí la mamá, desde la niñez, mejor dicho, desde la niñez, comenzó a su hijo a instruirlo en las escrituras. No, ella no esperó a que su hijo fuera adolescente o que fuera joven. Ella no perdió el tiempo, lo hizo desde la niñez. Ella sabía que el Timoteo, al no tener un padre presente, pues iba a enfrentarse a muchas cosas. Entonces ella no pierde el tiempo, junto con su madre, o sea, la abuela de Timoteo, empiezan a direccionar a su hijo hacia la vida, hacia lo espiritual, conforme a las escrituras, repito, y desde la niñez. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Fíjate cómo Pablo aquí se había enterado de esto, ¿no? Cómo la madre y la abuela de Timoteo desde la niñez lo habían instruido, dice, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, Timoteo había recibido una buena herencia. Una muy buena herencia había recibido Timoteo. Y no era cualquier herencia, no era cualquier herencia que su madre y su abuela le estaban dejando a Timoteo. Estaban dejándole una herencia que lo podía hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, que conociera la palabra de Dios y en ese conocimiento pudiese ser, por la misericordia de Dios, pudiese ser iluminado y ahí conocer del Señor. Entonces, la pregunta aquí sería para los padres, para los varones, ¿qué tan presente estamos en la vida de nuestros hijos? ¿Qué tan presente estamos ahí? Tú quizás puedes decir, no, pues yo estoy aquí con mi hijo, siempre trato de darle tiempo, siempre trato de darle algunos minutos, pero aquí estoy. ¿Pero realmente estás presente en la vida de tu hijo? ¿O crees estar presente en la vida de tu hijo? Y, hijo, ¿qué tan presente está tu padre en tu vida? ¿O realmente
lo que hay nada más es ausencia. Lo que tienes nada más es ausencia. Fíjate, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 5, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjate qué hermoso se expresa Pablo de la abuela de Timoteo, de la madre de Timoteo. Se expresa que eran unas mujeres piadosas, unas mujeres temerosas de Dios, unas mujeres conocidas aún por la iglesia local. La abuela y la madre, Loida y Eunice, madre y abuela de Timoteo, eran cristianas convertidas con anterioridad, posiblemente por el ministerio de Pablo. Quizás Pablo fue en su primera visita en su ciudad natal, ellas escucharon el mensaje de Cristo, de este Cristo crucificado, y ellas creyeron. Quizás pudo haber sido ahí que creyeron este mensaje del Señor Jesucristo, y ellas habían comunicado, ellas se encargaron de comunicar su sólida fe a Timoteo, de presentarle al Salvador. Ellas sabían que Timoteo era una tierra fértil para plantar esa semilla del Evangelio. Ellas sabían que era la mejor herencia que ellas le iban a poder dejar la abuela como nieto y su madre como hijo, y que los alcanzaría hasta la tercera y cuarta generación, que hasta esa generación los iba a alcanzar, porque así como su madre y su abuela instruyeron a Timoteo, ellas estaban seguras que Timoteo lo haría con sus hijos y sus hijos con sus hijos, porque estaba creando un hábito en la vida de Timoteo. Entonces, el primer escenario, repito, que nos encontramos aquí es un joven con ausencia de un padre. Y vamos a pasar al segundo escenario. El segundo escenario es un joven con una fe genuina. Un joven con una fe genuina. Fíjate, cuando hablamos de la palabra genuina, estamos diciendo sincera, sin fingimientos, sin hipocresía. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 al 5, que ya leímos ahí, aquí Pablo les está hablando, le está hablando de una fe, les dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Entonces, una fe genuina, sin fingimiento, sin hipocresía, sincero. Entonces, el joven Timoteo era alguien de una sola pieza. Era santo en la calle, santo en la iglesia y santo en su casa. Él no estaba en la congregación por querer tener alguna posición en la iglesia, ni seguía a Pablo por ser reconocido. Ah, mira, ahí él va el que sigue a Pablo. Ah, mira, ahí va la mano derecha de Pablo. No, para nada. Él realmente seguía y servía a la iglesia, servía a los santos porque tenía una fe no fingida. Realmente este joven amaba a la iglesia de Cristo, no lo hacía por obtener ningún beneficio de los hermanos. Realmente su fe era fingida, sin hipocresías. Amaba a Pablo, amaba a la iglesia. Este joven era un verdadero cristiano, un verdadero nacido de nuevo. Sus frutos hablaban por sí solo. O sea, cada vez que veían a este joven, decían, este es diferente, este realmente ama al Señor, ama a los santos, podía transmitir esa fe que realmente mostraba a los creyentes. De hecho, Spurgeon decía esto: cada vez que escuches a un hombre que se alabe diciendo que es santo, recuerda que un buen perfume no necesita anunciarse. Repito lo que decía Spurgeon: cada vez que escuches a un hombre que se alabe diciendo que es santo, recuerda que un buen perfume no necesita anunciarse. Entonces, tengamos cuidado, porque así hay muchos hermanos con las caretas, e inclusive los domingos en los trabajos, mostrando, diciendo que ellos hacen, sirven, pero realmente a veces es pura hipocresía, pura hipocresía. En la iglesia empeñan bien sus ministerios y sirven bien en la iglesia,
pero en sus casas son un pésimo testimonio. Un pésimo, pésimo testimonio. No dan un buen ejemplo en sus casas. Pero en la iglesia sí, pero en las casas no. Entonces, cuando a mí llega una persona que a la congregación, que viene ya de otra congregación y llega y me empieza a decir, no, es que yo esto, yo que lo otro, y que yo hacía, y que esto, y que lo otro, y que en mi iglesia, y bla, 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 y me desaprovecharon, y ya no me da buena espina. Ya no me da muy, muy buena espina, y digo, pues a ver si es cierto, y ya cuando ya los ves ahí, dices, no, pues eras un perfume de San Juan de Dios, eres un perfume, pues, barato, rápido, se le va el aroma, ¿no? Pero bueno, entonces, primera de Juan, capítulo 3 versículo 18 dice, hijitos, no améis de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en verdad. Entonces, nosotros como pastores necesitamos amar a los hermanos sin fingimiento. Necesitamos amarlos sin fingimiento. Eh, necesitamos amarlos sin fingimiento porque realmente nosotros decimos amar a Cristo. Amar a Cristo. Entonces, necesitamos amar a los hermanos sin fingimiento, necesitamos no mostrar preferencia ante los hermanos, necesitamos no ser eh, pastores, vamos a llamarlo así, elitistas, que formen a este grupo de personas y me junto con este grupo de personas. No, necesitamos amarlos a todos por igual, sin fingimiento. Mira, en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice, primera de Timoteo 1, 2 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Fíjate cómo habla aquí Pablo otra vez de Timoteo y le dice, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿la gente puede decir que nosotros somos verdaderos hijos en la fe? ¿La gente puede decir que realmente nosotros somos cristianos? ¿Somos creyentes? O sea, que si preguntan a alguien y le dijeran, oye, ¿tú crees que fulanito es creyente? Dijeran, no, no sé, yo lo dudo. Eso es fuerte. Yo lo dudo, es que muestra algunas cosas que no, parece que no es creyente. Su conducta, cómo habla, cómo hace, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, yo dudo que sea creyente. Nomás no está en la congregación y anda maltratando y se lo encuentras, la primera oportunidad que lo encuentras, pues anda ya tomando con los amigos y esto y lo otro. Dudo de su conversión. Eso es muy triste que no puedan decir de ti que eres una persona genuina, que eres un verdadero creyente, un verdadero cristiano. Entonces, vamos a ver aquí que el segundo escenario es que vamos a encontrarnos un joven con una fe genuina. El tercer escenario que vamos a ver aquí de Timoteo es que Pablo adopta a Timoteo como un hijo. El tercer escenario es que Pablo adopta a Timoteo como un hijo. Siempre que Pablo habla acerca de Timoteo, hay un calor de afecto cariñoso en la voz de Pablo diciéndole, mi amado hijo, mi amado hijo. Y claro que lo era su amado hijo en la fe. Y claro que era su hijo. Fíjate que pues no soy una persona que digamos así muy avanzada en años, muy adulta, tengo 37 años, pero a veces se me acercan jóvenes ahí en la congregación de 26, 27, 28 años y comienzo a hablar con ellos y a veces me proyecto como si soy un padre hablando con sus hijos y ya es donde digo a veces, ay no, pues sí, ya estoy grande, ¿no? Porque los veo así como hijos, como si estuviera instruyendo
a mi hijo. Inclusive una vez le estaba dando un consejo a la mamá de una muchacha y le decía, le digo esto porque la veo a ella como una hija, ¿verdad? Entonces, y es que es así, comienzas a tener este cariño y afecto entre los hermanos, y no porque yo sea su padre espiritual, no, nada de eso, sino simplemente empieza a ver este cariño. Entonces, Pablo con ese afecto cariñoso cada vez que se dirige a Timoteo es amado hijo. En segunda de Timoteo, ahí podemos ver en el versículo 1, capítulo 1, versículo 2, le dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, los padres de Timoteo le habían dado la vida física, pero había sido Pablo que le había transmitido el mensaje de la vida eterna. Timoteo tenía ausencia de padre biológico, pero no de un padre espiritual, ni mucho menos de un padre celestial. O sea, Timoteo podía tener la ausencia, repito, de un padre biológico, pero no de alguien espiritual, ni mucho menos celestial. Y quizás algún joven o quizás alguna muchachita que llegue a escuchar este mensaje, tú puedes tener la ausencia de un padre biológico, pero déjame y te digo que puedes encontrar en la congregación padres espirituales y sobre todo tienes un Padre celestial, un Padre que te guarda. Entonces, eh, cuando Dios pone en tu vida este tipo de personas para encaminarlos a los pies de Cristo y los acompañas en su crecimiento espiritual, pero para eso se requiere poder hacer esto con las personas, se requiere tiempo, se requiere compromiso, como Pablo lo estaba haciendo con Timoteo. O sea, Pablo al agarrar a Timoteo, pues lo estaba instruyendo, enseñando y requería tiempo, compromiso y lo estaba encaminando de esta manera. Entonces, Pablo está transmitiendo en Timoteo un interés sincero por los creyentes. Pablo no buscaba algún beneficio al tener a Timoteo y al adoptarlo así, y también por otros hermanos, no solamente por Timoteo, sino que Pablo realmente porque amaba a los hermanos. Fíjate en Filipenses capítulo 2, versículo 19, Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviarles luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Fíjate cómo Pablo dice, les envío a Timoteo porque él para mí es como un hijo. Es como un hijo. Yo le he transmitido este mismo interés, este interés que yo tengo por ustedes, este interés se lo he transmitido a mi hijo Timoteo, y mi hijo Timoteo va de la misma manera a transmitirles este amor, va sin ningún interés, realmente va a enseñarles, va a discipularles, va a instruirles sin esperar nada a cambio. Mujer, quizás tu hijo, tu hija, tiene ausencia de un padre biológico, ya sea porque los abandonó, porque no es creyente y de las cosas, o no es creyente, perdón, y de las cosas de Dios, pues no quiere saber nada, porque nunca tiene tiempo, su trabajo es más importante, no le dedica tiempo a sus hijos y quizás con sus labios dice, no, sí estoy yo estoy ahí con mis hijos. Mujer, quizás tienes la ausencia de este hombre biológico, pero déjame y te digo que en la congregación puedes encontrar padres espirituales para ellos. Padres espirituales para ellos que pueden encaminar, guiar y aconsejar, darle un buen consejo a tu hijo, enseñarles cómo deben enfrentarse a la vida, cómo deben de aprender de la palabra de Dios. Y para eso estamos los varones, para eso estamos los varones en la congregación, para poder arropar y para poder abrazar, orientar, discipular e instruir a aquellos jóvenes que están con ausencia o niños con ausencia de un padre biológico. Entonces, este es el tercer escenario que vemos en la vida de Timoteo, y vamos a pasar al cuarto escenario, al cuarto escenario. El cuarto escenario en la vida de Timoteo es un joven menospreciado por su juventud, un joven menospreciado por su juventud. Mira, la iglesia de Éfeso estaba siendo pastoreada
por personas inmaduras, muy inmaduras en la fe. Personas que no estudiaban la palabra de Dios, los estaban desviando de la palabra de Dios. Entonces Pablo, al enterarse de esto, de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, cómo había estas personas que no eran maduras, que no estaban dando un mensaje correcto ni instruyendo bien a los hermanos, Pablo mandaría a Timoteo como pastor para instruir a esa iglesia. Lo manda ahí a Timoteo. Le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Tengo un trabajo para ti. Vas a ir a la iglesia de Éfeso porque hay muchos pastores ahí que nomás no están predicando bien la palabra. Entonces vas a ir para tú instruirlos de cómo deben de dirigir la iglesia. Entonces los de Éfeso, ellos, los de la iglesia de Éfeso, quisieron llevar rápido el liderazgo. Rápido, querían hacer las cosas, así como muchas iglesias hoy en día, ¿no? Que llega una persona y llega a la congregación un mes, 2 meses, 3 meses, ya los tienen en alabanza, ya los tienen sirviendo, algunos ya hasta los ponen a predicar, porque como ya tienen un mes, 2 meses de convertidos, pues ya pueden hacerlo. No, no importa que tengas, no importa el tiempo que tengas, tú adelante, mira, se va a hacer cargo de esto, vas a llevar esta reunión, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, sin ser personas que sean pasadas por pruebas, o personas que sean probadas por la congregación, que sean probadas por la iglesia local para ver si es cierto que su fe está firme. Entonces, mientras que Timoteo se metía en las escrituras, más que un puesto, él no estaba ahí por un puesto, sino porque se metía a las escrituras. Entonces, estaba estudiando y Pablo le da muy buenas instrucciones a Timoteo, porque sabía que Timoteo conocía la palabra de Dios. Y en 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 12 al 14, 1 Timoteo 4 del 12 al 14, Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Una de las dificultades que tenía que vencer Timoteo al llegar a la iglesia de Éfeso era, es que era joven. Es que era joven. Era muy joven, su edad era muy corta. Entonces, no debemos pensar, repito, que fuera un muchacho que tenía 15 años, ¿no? Ya era una persona quizás en ese tiempo como una persona de unos 30 años. Pero, eh, pero Timoteo tenía que enfrentarse a eso. Era una de las cosas de las que él se tenía que enfrentar para este trabajo. Y el menosprecio, quizás los pastores de ahí, los hermanos, comenzaron a menospreciar a Timoteo diciendo, pues tú quién eres, tú quién eres, tú quién eres, qué edad tienes para venir y enseñarnos, quién te crees para venir a enseñarnos. Quien nos puede enseñar y quien nos puede decir es Pablo, porque todos los ojos críticos, estaban puestos en Pablo, pero al saber que era un enviado de Pablo, quizás los ojos estaban más puestos en él. Pero Pablo le dice, Timoteo, que no te menosprecien por ser joven, que no se comparen contigo, que no se comparen contigo. Entonces, tú sé ejemplo, tú dedícate a la lectura, dedícate a la exhortación y dedícate a la enseñanza. Entonces, tristemente, a veces creemos que porque las personas son jóvenes no pueden ser, pueden enseñarnos, claro que pueden enseñarnos, aunque a veces la juventud trae cierta inmadurez, entonces pueden enseñarlos, pero también a veces hay que redireccionarlos. Pero Timoteo se enfrentó con esto. Pero el consejo que Pablo le da a Timoteo es más difícil de seguir, pero era viable. Entonces le dice, mira Timoteo, tú Timoteo, que no te menosprecien por ser joven. No te menosprecien por ser joven. Tú condúcete, fíjate lo que le dice, condúcete, sé ejemplo, le dice a los
creyentes por tu conducta, por tu amor, por tu espíritu, por tu fe y por tu pureza. Que a pesar de que te vean en esa juventud, que ellos vean el carácter que tú tienes. Eres una persona joven, pero que vean que eres una persona con carácter, que no solamente eres una persona que llega y conoce mucho de la palabra de Dios, no, que vean que tú también tienes carácter en cuanto a la conducta, en cuanto al amor, en cuanto al espíritu, la fe y la pureza. No permitas que te desprecien por ser joven, no lo permitas. Al contrario, sé buen ejemplo para ellos. Entonces, Timoteo se estaba enfrentando con esto, se estaba enfrentando con el menosprecio por ser joven. Pero Pablo le dice, para nada, Timoteo, que puedan ver en ti un carácter de alguien, eh, de un verdadero hombre, de un verdadero hombre. Entonces, Timoteo se iba a enfrentar primeramente por el desprecio de ser joven. Pero también Timoteo se enfrentaba, y este es el quinto escenario, era un joven con una enfermedad crónica, pero a pesar de que tenía una enfermedad crónica, seguía sirviendo a Dios, a Dios. A pesar de tener esta enfermedad crónica, Timoteo seguía sirviendo a Dios. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23, Pablo le dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, siempre Timoteo se estaba enfrentando a estas enfermedades que según él tenía. Entonces, algunos estudiosos dicen que posiblemente tenía una enfermedad crónica en su estómago y esto está científicamente comprobado que el vino ayuda a enfermedades del estómago, sobre todas las enfermedades del intestino. Entonces, el agua de esos tiempos, recordemos que no era un agua muy buena para la salud, ya que no estaba tratada como pues, hoy en día la tenemos. Entonces, yo sé que algunos hermanos aquí usan ese de, no, pues es mejor el vino que el agua. No, aquí en este caso es algo de que habla de estos tiempos porque el agua no era purificada, entonces a veces traía más enfermedades. Entonces por eso es que Pablo le dice, mejor toma un poco de vino, toma vino para tus frecuentes enfermedades. Entonces, al parecer Timoteo no quería sentir esa culpa de contaminarse a lo mejor con el vino y decía, no, mejor no voy a tomar vino. Pero Pablo no lo ve así, hermanos. Pablo le dice, al contrario, toma tantito vino para que te vaya mejor. Entonces, eh, yo no veo a Timoteo contestando en la carta de Pablo diciéndole, Pablo, te cancelo, te reprendo, yo no estoy enfermo, como los cristianos hoy en día dicen, ¿no? Es que hermano, ¿estás enfermo? No, yo no estoy enfermo, lo ato, lo cancelo, lo reprendo, no lo declares, lo ato, yo no estoy enfermo. No, aquí Pablo dice que Timoteo tiene unas enfermedades muy frecuentes. Pero a pesar de que Timoteo tenía esta enfermedad frecuente y que quizás le impedía el poder estar al 100 en las cosas del Señor, Timoteo no dejaba de servir al Señor. No ponía pretextos por sus enfermedades de pastorear o de congregarse. No, su enfermedad no era un impedimento para el servir al Señor. Y yo creo que deberíamos de aprenderle a algunos hermanos a Timoteo, porque los hermanos a veces con cualquier dolorcito quieren faltar a la congregación, quieren faltar a la congregación, cualquier enfermedad, no, que me duele la cabeza, no, que me siento mal, no, que me duele un ojo, no, que la mano, no, que el pie, no, que el cuello, no, que siento el cuerpo cortado, no, cualquier cosa, por cualquier cosa quieren faltar a la congregación. Pero Timoteo demuestra que a pesar de tener esa enfermedad, él servía al Señor, estaba como misionero, no se quejaba ni estaba sirviendo al Señor y debemos de aprender de Timoteo, de él deberemos de aprender. Y es aquí donde vamos a pasar al sexto escenario. Al sexto escenario, un joven que se estaba apagando o un joven que se estaba enfriando. Llegó algo en la vida de Timoteo que se comenzó a apagar. Cuando estaba pastoreando la iglesia de Éfeso, algo pasó en su vida, en su caminar diario. Se estaba desanimando, se estaba enfriando.
como dijeran algunos, quería tirar la toalla. Algo pasó en su vida. Algo hubo que ese joven que tenía el conocimiento de Pablo, que amaba a los hermanos con una fe genuina, ese joven que a pesar de tener esa enfermedad crónica, él seguía sirviendo al Señor sin querer obtener de Dios un beneficio, estaba sirviendo al Señor. Algo pasó que lo comenzó a desanimar. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 8, en la segunda carta que Pablo le manda a Timoteo, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Algo pasó en la vida de Timoteo, que Timoteo bajó su ánimo, ya no era el mismo, y la gente lo podía notar. Ya no era ese mismo joven con esa ímpetu, con esa forma de predicar, en la forma como servía a los hermanos. Algo pasó que quizás pasó por la mente de Timoteo apartarse del ministerio. Quizás pensó y dijo: a lo mejor no era para mí esto, a lo mejor el Señor me quiere en otro lado. No sé qué pasó. O quería oír, quería dejar, o sea, le comenzó a llegar el rumor a Pablo de que Timoteo se iba a ir y ya iba a dejar la congregación y ya no la iba a pastorear. ¿Qué pasó? No sé. Pero versículos atrás, Pablo está elogiando a Timoteo, pero al llegar a este versículo, el tono de la carta cambia y Pablo comienza a escribir con un dolor y con tristeza en su corazón, porque Timoteo ya no era el mismo, no estaba siendo el mismo. Pablo no podía dejar a Timoteo con esa condición. A Timoteo tenía que hacerle Pablo a su vez una exhortación, pero y una palabra de aliento, de edificación, pero a su vez combinado con una llamada de atención. O sea, una llamada de atención comunicada entrelazada con el ánimo. ¿Qué pudo pasar en la mente de Timoteo o en la vida de Timoteo para que se apagara ese fuego? Y se creen varias cosas que pudo haber pasado en la vida de Timoteo. Se cree que pudo haber sido la persecución que estaba habiendo, y cada vez crecía más la persecución. Pablo ya estaba encarcelado, estaba a punto de morir, y quizás eso pudo pasar a Timoteo. Si a Pablo le está pasando esto, a mi padre espiritual, a mi maestro, a mi amigo le está pasando esto, ¿qué me espera a mí? Timoteo pudo haber sentido mucho temor por la persecución al predicar el evangelio. Quizás eh, pudo haber sido las falsas doctrinas que se estaban introduciendo en la iglesia de Éfeso, y a lo mejor Timoteo pudo haberse desanimado en decir: tanto que les he enseñado, tanto que me esfuerzo, tanto que dedico tiempo de estudio para enseñarles, y siguen en lo mismo, y caen en lo mismo, y las mismas doctrinas, y siguen abrazando las doctrinas heréticas, siguen abrazando otras doctrinas. Quizás eso pudo haber desanimado a Timoteo, la doctrina. Quizás también pudo haber desanimado a Timoteo que hablaban mal de él como pastor. Nada les parecía de las decisiones que tomaba, de las cosas que decía, de todo se quejaban, y no la gente que se rebelaba en contra de su gobierno como pastor. Eso pudo haberlo desanimado también. Eso pudo haber bajado el ánimo de Timoteo. Y pudo haber sido, o quizás otras cosas, no sabemos, la Biblia no nos lo relata, pero la pregunta aquí sería: ¿qué está pasando en nosotros? ¿Por qué nos estamos desanimando? ¿Por qué nos estamos enfriando? ¿Por qué hemos perdido esa relación con Dios? ¿Por qué hemos perdido esa hambre de leer la palabra de Dios, de escudriñar su palabra? ¿Qué está pasando en nosotros? ¿Por qué ya no somos los mismos de antes? Pablo estaba convencido que le estaba hablando a un cristiano verdadero, que le estaba hablando a alguien genuino. Pablo está convencido de ello. Y Pablo, al exhortar a Timoteo,
le está diciendo que la condición en la cual está Timoteo está contristando al Espíritu Santo. No puede estar así, porque Pablo en la carta de los Efesios les dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo, y esta palabra consejo es te amonesto, recordar, traer a la memoria. Pablo le dice, recuerda, trae a tu memoria cómo eras antes, pero no te quedes solo en el recuerdo. Y muchas veces nosotros como cristianos vivimos en el recuerdo. Vivimos en los recuerdos cuando teníamos un buen tiempo de oración. Vivimos en el recuerdo de cómo leíamos la Biblia. Vivimos en el recuerdo de cómo escudriñábamos la palabra. Vivimos en el recuerdo de cómo yo me involucraba en la congregación. Vivimos ahí. Ahí vivimos en el recuerdo y Pablo le dice, no, traes la memoria de cómo eras antes, pero no te quedes ahí. Sal de esa condición. Y Pablo le dice a Timoteo que es responsabilidad de él levantarse. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego de Dios que hay en ti. No le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ora a Dios para que él avive el fuego. No, le dice, aviva el fuego, avívalo tú. Tú vuélvelo a encender, es tu responsabilidad. No que el hermano esté orando por ti, hermano, ora por mí porque ando bien desanimado y como que ya perdí el fuego. No, Pablo le dice, avívalo tú, es tu responsabilidad. La Biblia, repito, no describe con exactitud cuál era también ese don de Timoteo que se estaba apagando, pero se cree que puede ser la predicación de la palabra. Ya no estaba predicando con esa misma pasión. O quizás el ser evangelista. Porque Pablo le dice, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, le dice, no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, si no participa en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Pablo sabía tiempo atrás que esto podía pasar con Timoteo. Pablo lo sabía. En nuestro caminar con Dios nos encontramos con dificultades. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo le dijo a Timoteo, mantén esa llama encendida, Timoteo. No permitas que se apague, no permitas que esa llama se apague. Enciéndela, enciéndela. Y aquí las preguntas sería, ¿cómo mantenemos esa llama encendida? Pablo ya se lo había advertido a Timoteo en la primera carta, cuando le dijo que no se descuidara de lo más importante. Porque Pablo en la primera carta ya le había advertido a Timoteo, si descuidas esto, te vas a enfriar. Si descuidas esto, te vas a enfriar. Y Timoteo lo descuidó y pasó lo que Pablo le había advertido. En 1 Timoteo 4:15 al 16 le dijo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Ocúpate, permanece en ellas, no las dejes de hacer, Timoteo, todos los días, no lo dejes de hacer, para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Pablo era el mayor ejemplo para Timoteo, que a pesar de lo que estaba pasando y pasaría, Pablo no había perdido el fuego. A Pablo ya se le había dicho que iba a morir decapitado y Pablo no perdía el fuego. Pablo seguía aún con más poder escribiendo las cartas. La carta esa que estamos leyendo de 2 Timoteo, Pablo la está leyendo desde una prisión a punto de ser decapitado. Pero Pablo estaba ocupado, no desocupado. Pablo estaba ocupado en la lectura, en la oración y en la enseñanza. Ahí estaba. Pablo no se desenfocaba de eso. Pero podemos ver a Timoteo que bajó su ánimo. Y por último, y bueno, por la historia ya no hay más pasajes de la Biblia que nos hablen más allá de Timoteo, de lo que pasó después, pero la historia nos dice que sí, que Timoteo murió como mártir, obedeció la palabra de Pablo y el consejo que Pablo le dio. Y por último, el escenario número 7
vamos a ver a Timoteo como un buen amigo y colaborador en Cristo. Timoteo fue un buen amigo y colaborador en Cristo. Pablo estaba prisionero por última vez y repito, sabía que pronto iba a morir, a diferencia de su primera prisión en Roma, cuando estuvo en casa y donde Timoteo estuvo en su encarcelamiento. Cuando la primera vez en Roma, Timoteo estaba con él, podía estar con él, pero esta vez ya no podían estar con Pablo. Y Pablo lo menciona en muchas de sus cartas, siempre a Timoteo lo tenía muy presente. Mientras Pablo esperaba su muerte, Pablo escribió quizás su última carta, que fue a segunda de Timoteo, y fue al último que le escribió. Se cree que fue así. Fue la última carta que Pablo envió, fue a su hijo amado Timoteo. En segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Jesucristo nuestro Señor. En el 2 de Timoteo capítulo 4 versículo del 5 al 9 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy a punto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Así como Pablo había dejado un sello en la vida de Timoteo, Timoteo había dejado un sello en el corazón del apóstol Pablo. Timoteo impregnó el corazón de Timoteo, pero también Timoteo impregnó el corazón de Pablo. Pablo, en el final de sus días, deseaba escribirle a su amigo y fiel compañero de milicias, Timoteo. Y, y la pregunta aquí que nos podemos hacer, y la dejo para que la analices en esta mañana, es: ¿qué huella estamos dejando a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué huella estamos dejando a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor? Nuestra esposa, nuestros hijos, en el trabajo, en la colonia, en la congregación. ¿Qué huella estamos dejando? ¿Cómo estamos marcando a la generación? ¿Qué van a recordar de nosotros? ¿Cómo nos van a recordar? ¿Qué van a decir de nosotros? Un historiador posterior a San Juan, Crisóstomo, que vivió en el año 350 al 407, afirma que Timoteo llegó a ser el presidente de todos los obispos de aquella región. Por estas fuentes sabemos también que hacia el año 96, siendo emperador de Roma Domiciano, Timoteo se empecinó en impedir la celebración de una festividad que a ojos suyos era un torbellino de placer y corrupción. El vulgo arremetió contra él con piedras y palos y fue golpeado con saña hasta morir martirizado. El joven, el joven Timoteo, que era el joven Timoteo que que era tímido, podemos verlo que al final de sus días no era así. Él se opuso a esa festividad, como dice aquí, que a los ojos suyos era un torbellino de placer y corrupción, y dijo: no estamos de acuerdo, eso a Dios no le agrada. Se acabó la timidez de Timoteo, avivó el fuego que había en él y dijo: no es así, esto no es así. Muchos oran por el pastor, que Dios le dé muchos días, fuerza y ánimo para que el pastor siga predicando y enseñando, pero no oran para que Dios los levante a ellos para ser ayuda para el pastor y pasar de ovejas a colaboradores de Cristo. Hay muchos hermanos en la congregación que están a gusto, tranquilos
como ovejas, no me pidas, no me digas, no me demandes, yo aquí estoy bien, no te metas conmigo, yo vengo, escucho, estoy, ofrendo, doy lo que se ocupe, aquí estoy, pero yo no quiero ser colaborador. Hermanos, Dios no nos ha llamado nada más a ser ovejas. Dios nos ha llamado de ser ovejas, de ovejas a pasar a colaboradores de Cristo, a trabajar juntos, a trabajar. Es a lo que el Señor nos ha llamado a trabajar. Timoteo pasó de ser un simple oyente, pasó de ser un simple oyente, de ser un simple congregante, de ser un simple hermano en Cristo, pasó a ser colaborador de Pablo. Y no solamente ahí, después a ser presidente de todos los obispos de aquella región, e inclusive a dar su vida. Es el sello que ha dejado Timoteo. Hermanos, con con esto concluyo el tema del día de hoy. Espero en Dios que haya sido de bendición a tu vida y no nos quedemos ahí. Ánimo, animémonos, avivamos el fuego de Dios que hay en nosotros y sigamos caminando en la palabra del Señor. No nos acobardemos, porque el Señor no da un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos trabajando para el Señor, vamos trabajando como colaboradores de Cristo. Hermanos, que estén muy bien, que Dios me les bendiga. Nos vemos el día de hoy a las 7:30 en la congregación para nuestro estudio de Apocalipsis. Vamos a iniciar el capítulo 14. Ya en Apocalipsis, vamos en el capítulo 14. Nos vemos hoy a las 7:30 y si puedes llegar antes a las 7, hay reunión de oración. ¿Sale? Que estén muy bien, mis hermanos, y que Dios me les bendiga. Bendiciones. Bye.